David Rice tiene la capacidad de teletransportarse a cualquier lugar que imagine. Utiliza este don para salir al mundo y vive del dinero que roba saltando a las bóvedas de los bancos. Es capturado por el Roland Cox, que sabe cómo evitar que David se teletransporte. Sin embargo, escapa y se une a su amor platónico de la escuela secundaria, Millie, formando una alianza con su amigo Griffin para un combate mortal con Cox. ¿Qué pasa, gente? Hoy en Resumiendo Películas vamos a hablar sobre Jumper, una película del género ciencia ficción lanzada en 2008. Así que vamos a suscribirnos al canal, darle like y vamos al vídeo. David Rice es un adolescente que lleva una vida normal en un pequeño pueblo rural. Habla con Millie, una compañera de clase de la que está enamorado. Luego, David le presenta a Millie una bola de nieve que ella a su vez acepta y aparentemente disfruta mucho el regalo. Otro compañero de clase, Mark, llega al lugar y le arrebata el regalo de la mano a Millie, burlándose de David. Poco después, Mark arroja la bola de nieve en medio de un lago helado que había frente a la escuela. David, completamente frustrado, intenta recuperar el globo yendo al lago. Millie le pide que no haga esto porque es peligroso. David la ignora y continúa. Luego, David llega al globo, pero el hielo cede y cae en medio del lago helado. Millie, desesperada, corre para intentar ayudarlo. David queda atrapado bajo el agua, porque la corriente lo arrastra provocando que ya no encuentre el agujero donde cayó. De repente, es teletransportado a un pasillo de la biblioteca pública de una ciudad. En este punto, David no tiene idea de lo que acaba de suceder y, completamente en shock y confundido, sale de la biblioteca tratando de no llamar demasiado la atención. Luego regresa a casa y su padre, William, se da cuenta de que llega tarde. David vive solo con su padre, ya que su madre lo abandonó cuando aún era un niño. William pregunta dónde estaba David, pero no responde. William se enoja y sigue a David a su habitación. Luego, David cierra la habitación con llave, pero William intenta abrir la puerta a la fuerza. Tan pronto como William logra abrir la puerta, David desaparece y reaparece nuevamente en la biblioteca. David se da cuenta de que ahora tiene una nueva habilidad y puede usarla para mejorar su vida. Utiliza su increíble habilidad para regresar a casa y esconde algo de dinero que ha estado ahorrando en la pared de su habitación. Luego se muda a una ciudad más grande y empieza de cero. A partir de ahora, el objetivo de David es intentar aprender más sobre sus habilidades practicando en un parque, para ver si puede controlar mejor estos poderes. Busca en un libro de turismo y ve diferentes lugares de interés turístico alrededor del mundo, tratando de teletransportarse a uno de estos lugares. Ve el famoso Empire State Building y recuerda haber estado allí con su madre, Mary. Las cosas en su habitación de repente comienzan a volar y caer, por lo que aterriza en la cima del Empire State. David pronto nota un patrón en sus viajes, en el que solo puede teletransportarse a lugares en los que ha estado antes. Sin dinero, David decide usar sus poderes para intentar robar un banco. Se acerca al más cercano y pide usar el baño, y mientras camina, echa un vistazo al interior de la bóveda del banco. Esa noche, David logra teletransportarse a la bóveda y toma todo el dinero que puede. Hace varios viajes seguidos, llenando su bolso lo más que puede cada vez. Al día siguiente, se asigna un equipo especial para investigar el robo al banco de anoche. Luego aparece Roland Cox y le dice al gerente del banco, que trabaja para el gobierno, y solicita todas las imágenes de video y los nombres de todos los que se unieron al banco en el último mes. Roland señala que la bóveda del banco no ha sido abierta y las autoridades no tienen idea de cómo ocurrió el robo. Entonces, Roland parece conocer tipos de personas que tendrían habilidades y que podrían haber hecho algo como esto. Han pasado varios años y ahora David vive en el centro de Nueva York, en un ático. Este apartamento que está equipado con diversos recursos, como dinero de varios países, pasaportes, armas, vehículos y, lo más importante, muchísimas fotos pegadas. Cruzando la pared del apartamento desde diferentes lugares del mundo. Tiene todo lo que quieres y necesitas. Luego, David se teletransporta a la cima del Big Ben en Londres, solo para ver la vista desde arriba. Luego, va a un bar donde conoce a una hermosa mujer. Luego, David se teletransporta descuidadamente más cerca de ella, y alguien más, Griffin, termina viéndolo abusar de su habilidad. David pasa una noche con la chica
y al día siguiente parte hacia Fiji, un archipiélago con más de 300 islas, famoso por sus playas idílicas para surfear olas gigantes. Luego, se dirige a Egipto, donde se detiene para tomar un refrigerio en la cima de la Esfinge. En una jungla tropical, un hombre se teletransporta intentando escapar. Utiliza su poder varias veces por el bosque, pero termina sujeto por una especie de cuerda que tiene electricidad. Entonces aparece Roland. El Jumper pregunta por qué Roland le hizo esto, y Roland responde diciendo que las personas que poseen este poder son abominaciones y deberían ser exterminadas. Luego corta al hombre con un cuchillo y lo mata. Luego, Roland recibe una llamada sobre el robo que ocurrió hace varios años, el que había hecho David. David regresa a su apartamento en Nueva York y descubre que Roland está allí, en medio de su sala, esperándote. Roland le dice a David que está investigando un robo a un banco, pero que no es policía. David le pide a Roland que se vaya, pero Roland toma un bate y electrocuta a David. Luego intenta teletransportarse para escapar, pero solo puede alcanzar unos pocos metros. Luego, Roland dispara un cable de alimentación, atrapando a David. Roland ancla su bastón al suelo y ancla a David, impidiéndole usar su poder para ir demasiado lejos. David, a su vez, intenta desesperadamente escapar y logra llegar a la habitación secreta de su casa donde guarda dinero y pasaportes. Luego, David toma varias bolsas de dinero y desaparece. Aparece en la casa de su padre en su antiguo dormitorio. William escucha a David y corre escaleras arriba hasta la habitación de David, donde le ruega que se quede diciendo que no está seguro de estar perdiendo la cabeza debido a la desaparición de su hijo. Luego, David le dice a William que no se está volviendo loco, pero rápidamente desaparece. Al día siguiente, David busca a Millie y la encuentra trabajando en un bar local. Luego conoce al ex matón de la escuela, Mark, y pronto comienzan una pelea. Luego, David termina teletransportando a Mark a la bóveda de un banco y dejándolo allí. David regresa con Millie y le dice que ahora trabaja como banquero. En la siguiente escena le pregunta cómo es su antigua ciudad. Millie dice que todavía sueña con viajar por el mundo. David le ofrece un viaje a Roma con él. Millie está encantada de escuchar esto y dice que le encantaría salir con él. Detrás de ellos está Griffin, mirándolos a ambos. Unas horas más tarde, David y Millie están en Roma de camino a ver el Coliseo. Mientras tanto, Roland finge trabajar para la CIA para llegar hasta Mark, que está siendo juzgado en una comisaría de policía. Roland le pregunta a Mark sobre lo que pasó en el banco y luego logra averiguar sobre Millie y que ella había ido a Roma con David. En Roma, los dos tortolitos están en un apartamento hablando de sus vidas y de todo lo sucedido en los últimos 2 años. David y Millie están de humor romántico. Comparten un momento íntimo y pasan un rato en la suite del hotel. Más tarde ese día, David lleva a Millie a ver el Coliseo, pero de una manera diferente, haciendo uso de sus habilidades. Exploran los alrededores, evitando a los guardias para que no los atrapen. Luego, David se separa de Millie para abrir una puerta que estaba cerrada con llave y finalmente encuentra a Griffin. Griffin dice que también puede teletransportarse, refiriéndose a sí mismo como Jumper o Saltadore. Griffin luego acusa a David por su estilo de vida lujoso, despreocupado y imprudente, y dice que un grupo de personas llamados paladines están decididos a matar a todos los Jumpers. Entonces, cuando termina su explicación, aparecen algunos paladines. Se acercan y agarran sus palos, y estalla una pelea. David intenta correr, pero queda atrapado por uno de los cables electrificados. Su capacidad de teletransportarse no funciona cuando están siendo electrocutados. Griffin luego lucha solo contra los paladines y los derrota rápidamente. Griffin luego ayuda a David y le explica que ha estado matando paladines que los han estado siguiendo durante años. Luego se teletransporta a su guarida secreta. David ve un residuo de este teletransporte llamado cicatriz de salto y sigue a Griffin. Los dos tienen una breve conversación. Luego, David se le va a Millie, dejando el Coliseo Bayo los colmilos. Millie exige una explicación de lo que está pasando. Sin embargo, antes de que David comience a intentar explicar, llega la policía y arresta a David por irrumpir en el Coliseo. En la comisaría, David es interrogado, pero afirma que es solo un turista que violó las reglas de la atracción turística y se disculpa. Luego, los oficiales dejaron ir a David y le dijeron que esperaran al contacto de la Embajada de Estados Unidos.
Mientras David espera, entra una mujer y David la reconoce. Es su madre. Mary le dice a David que tiene solo 30 segundos antes de que lleguen más paladines y le entrega la llave de sus esposas. María huye y David va tras ella, pero la pierde. Luego, David se encuentra con Millie y los dos se dirigen al aeropuerto. Allí, David le dice a Millie que necesitan separarse. Millie se enoja al escuchar esto, pero continúa su vuelo sola. Mientras tanto, Roland llega a la casa de William y se presenta como parte del IRC. Roland pregunta por David, pero William se muestra hostil y poco cooperativo. William le dice a Roland que no sabe nada de David desde hace 8 años. También menciona cómo María lo abandonó cuando David cumplió 5 años. Luego, William le pide a Rolando que se vaya, pero Roland se niega. David llega al escondite de Griffin y ve las paredes de Griffin llenas de fotografías e información sobre paladines de todo el mundo. David le pide a Griffin una explicación de por qué los paladines están matando a los Jumpers, y Griffin explica que la guerra ha estado ocurriendo desde la Edad Media. Según Griffin, los paladines son fanáticos religiosos que creen que el poder de teletransportarse solo debería residir en Dios. Luego le dice a David que los paladines no dudaron en matar a nadie, solo para llegar a David. Luego, a David se le cae el enchufe y se da cuenta de que su padre y Millie pueden estar en peligro. David rápidamente se teletransporta a la casa de su padre y lo encuentra inconsciente en el suelo. Los teletransporta a un hospital y el equipo médico se apresura a ayudar a William. David regresa al escondite de Griffin queriendo más información sobre Roland, ya que tiene la intención de matarlo. Griffin dice que es inútil, ya que ha estado tratando de localizar a Roland durante más de 10 años, y con cada encuentro, Griffin solo sale con más cicatrices. David se ofrece a ayudar a atrapar a Roland, pero Griffin se niega. Griffin luego se teletransporta a China, pero David lo sigue, todavía tratando de convencer a Griffin de que debe de ayudar. Griffin finalmente acepta cuando David le dice que sabe dónde podría estar citando Roland a Millie. Deciden separarse. David recogería a Millie mientras Griffin vuelve a esconderse para armarse. David llega al apartamento de Millie. Luego se sorprende al verlo de nuevo. Millie todavía está enojada con David por la última cita. David escucha llegar a Roland y algunos hombres más. Sin alternativa, David debe decirle la verdad a Millie y revelarse como un Jumper. Millie está confundida al ver cómo los poderes de David se vuelven locos al intentar escapar. Sabiendo que se acerca el peligro, David agarra a Millie y los teletransporta a los dos al escondite de Griffin. Roland y los otros paladines entran al apartamento de Millie y lo encuentran vacío, pero Roland encuentra una cicatriz, una especie de rastro dejado por los Jumpers al teletransportarse, como se mencionó anteriormente. Sacan un artilugio de una caja, lo colocan debajo de la cicatriz del talón y comienza a formarse un portal. Están intentando reabrir la cicatriz del talón para poder seguir a David. David conoce a Griffin, pero Griffin se enoja al encontrar a Millie allí con ellos. Griffin le cuenta a David sobre la máquina que tienen los paladines y dice que esconder a Millie fue un gran error y llevaría a los paladines directamente hacia ellos. David y Griffin revisan la cicatriz en el talón y ven que se está haciendo más grande. Segundos después, aparece Roland. David y Griffin se esconden, pero cuando David se esconde, ve una foto de Mary, su madre, en la pared entre los conocidos Griffin Paladins. Luego, golpean a David con un cable eléctrico y lo clavan a una pared. Griffin entra con un lanzallamas en la mano y comienza una pelea con Roland. Griffin usa sus habilidades para obtener ventaja sobre Roland. Roland resiste bien el combate, utilizando la tecnología de los paladines. Griffin logra asestarle un poderoso golpe a Roland, sacándolo de su escondite y se teletransporta. Luego regresa con un autobús que lo lanza hacia Roland. Roland actúa rápido y logra esquivar el autobús. Millie encuentra a David atado a los cables eléctricos e intenta rescatarlo. Luego, Roland encuentra a Millie y parece estar decidido a matarla. Ella está paralizada y en shock, pero Griffin aparece con su lanzallamas y arrolla al villano de regreso a la grieta abierta y Griffin salta con él y continúa la pelea ahora de regreso al apartamento de Millie. Mientras tanto, todavía escondida, Millie logra liberar a David que estaba atado. Toda la pelea. Luego, los dos tienen una breve conversación, y ella explica que no quiere involucrarse en todo este lío y que solo quiere volver a su vida normal. David se arrepiente y está de acuerdo con su elección. Al final de su breve conversación, Griffin regresa a su escondite
llevando la baratija de los paladines. De repente, un cable emerge de la cicatriz, agarrando y tirando de Millie a través del portal. David ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa para rescatar a su chica. Griffin prepara una bomba mientras planea acabar con todos los paladines juntos en el apartamento. David no acepta el plan de Griffin. Los dos comienzan una loca pelea teletransportándose a varios lugares del mundo, como Egipto, San Francisco, Nueva York, mientras luchan por el detonador remoto de la bomba. Terminan en un país devastado por la guerra y Griffin finalmente consigue el detonador. Pero es descuidado y no ve caer sobre el partes de una torre de energía. David atrapa a Griffin en la torre eléctrica que todavía está activa. Griffin intenta disuadir a David de regresar al apartamento sin la bomba, diciendo que no tendrá ninguna posibilidad contra 5 paladines. Pero David simplemente lo ignora y camina de regreso al apartamento y encuentra a Millie, pero inmediatamente es golpeado por 5 cables eléctricos de las armas de los paladines y arresta a David. Lucha todavía concentrándose en teletransportarse mientras está completamente anclado al suelo y las paredes. Esto hace que cada apartamento empiece a temblar y a desmoronarse. Con los cables conectados a David y al apartamento, cada vez que intenta teletransportarse, el apartamento no le permite, porque es una estructura muy grande. Utiliza todas sus fuerzas y finalmente, con un último intento, teletransporta todo el apartamento de regreso al lago, donde descubrió sus habilidades al comienzo de la película. La mayoría de los paladines se ahogan. David usa sus últimas energías para teletransportarse a la biblioteca. Recupera la conciencia y ve que Roland todavía está vivo. Luego, David recoge a Roland y lo deja en algún lugar en medio del Gran Cañón. Pasa el tiempo y David localiza dónde vive su madre. La hija de Mary abre la puerta y David y su madre finalmente hablan. Ella explica que ella también es una paladín. Cuando David se teletransportó por primera vez a la edad de 5 años, Mary tomó la difícil decisión de dejarlo para protegerlo de los otros paladines. Ahora que es consciente de lo sucedido y pregunta qué pasaría después. Mary luego responde que le daría una ventaja en la carrera. Luego, David regresa con Millie, quien lo estaba esperando afuera de la casa. Los dos se toman de la mano, se sonríen y se teletransportan a algún lugar.